Buenas, pues en esta nueva versión vamos a ver un montón de cosas interesantes. Bueno, un montón no, pero unas cuantas sí, y sobre todo hay una que es muy interesante. Esta versión va enfocada de cara al audio y a ver qué tal os parece. Y como siempre, bueno, me quería empezar como arranca la Flash Jacks para que, bueno, veáis el menú de arranque y la nueva versión, la 1.8. Vayamos a por las novedades. Vamos a cambiar de pantalla y hacer un repaso al historial de cambios para ver qué hemos añadido, qué hemos cambiado y qué hemos mejorado. Pues en el historial de cambios, aquí lo tenéis. Esta versión es la del día 4 de octubre, la versión 1.8. Y bueno, vamos a empezar de arriba abajo y bueno, vemos que arriba ya vemos el cambio principal. Se añade el chip de audio SFG10105, es el famoso chip este de Yamaha. El core que se ha metido es el JT51 de Jotego, ahí tenéis su Patreon. Bueno, debajo en el vídeo también lo tendréis, por si queréis aportar. El núcleo del chip es este y yo he hecho la adaptación al MSX y a la Flash Jacks y lo he incorporado al cartucho, así que ya tenemos un nuevo chip. Después ya miraremos cómo suena y demás, y cómo se configura, sobre todo. Los siguientes, hemos mejorado la compatibilidad del chip SN76489, el VGM 1.3 del player, lo detecta ahora perfectamente. Antes el 1.2 lo detectaba, pero el 1.3 han puesto más restricciones y bueno, he tenido que incorporarlas. Se sustituye el motor. Esto es otro apartado, se sustituye el motor de SN76489 por uno más perfeccionado. Se ha cogido también el JT89 de Jotego y nada, y está también incorporado, igual que el SFG01, pues lo mismo. Hemos cogido, hemos quitado el anterior y hemos puesto este. Y también la adaptación al MSX y a la Flash ya lo he hecho yo, y bueno, el núcleo pues ya estaba disponible en el GitHub de Jotego. ¿Qué más tenemos? A ver, se añade la detección de escritura de Dual PSG. Vale, sí, mira, esto es el PSG, el secundario, el Dual. Se le ha añadido el poder escribir y leer sobre los registros para poder detectarlo. En algunos sistemas o juegos no lo detectaba y así ya funciona. A todos los registros son tanto de escritura como de lectura en los dos puertos, aunque realmente es lectura por el 11 y escritura por el 12, pero bueno, se ha hecho en ambos por si acaso. ¿Qué más? Se depura el núcleo del PSG, se eliminan chasquidos de sonido, así eso también se ha cogido, se ha normalizado el PSG y ahora suena como toca. Antes era un poquito irreal y ahora se han mezclado todos los canales y ahora ya no se escucha algunos chasquidos que hacían a veces y bueno, y la música no sonaba como tenía que sonar. Sobre todo el ruido. El ruido me refiero al canal de ruido. Bueno, ¿qué más tenemos? Se mejora la suma de canales en el bus de audio. Sí, bueno, ahora se mezclan con signo. Antes se mezclaban en formato número y ahora se suman de forma numérica. Bueno, no, para vosotros no afecta, pero bueno. ¿Qué más? Se corrige bugs en la secuencia de diseñación de slots y subslots. Aquí había en el config.cpg, cuando el manual, si poníamos cosas raras de los slots y los subslots, o sea, mezclabas metíamos en los maestro algo y en el esclavo también metíamos, en el subslot metíamos también cosas, pues a veces no funcionaba bien. Esto se ha depurado y ahora ya podemos hacerle lo que queramos que lo coge bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Se actualiza el Nestor 2.11 Alpha 2, es una versión alfa, no llega ni a beta siquiera, pero parece que es estable y funciona. Y bueno, va bastante rápido, bastante bien. Si hay fallos o lo que sea y que no os gusta o lo que sea, pues siempre puedes poner el anterior. O sea, en este caso puedes poner la de la versión 1.7, el FlashID.RAW, lo puedes cambiar, que no pasa nada. Y si no, dejar este. Y por último, se actualiza un VGM Player a la versión 1.3. Bueno, esto es que en la colección de archivos, pues bueno, se actualiza el fichero este, el programa. Y nada, ya lo tenemos todo. Vamos a ver un poco lo que es la configuración del menú, o sea que volvemos a la pantalla y os explicamos. Pues aquí tenemos la pantalla. Poca cosa, bueno, vamos a comentar básicamente lo del SFG, porque lo demás ya estaba todo. El KDE, bueno, en el staff hemos metido al chip de Jotego para que sepáis si estáis interesados en otros tipos de chips y demás. Bueno, pues ahí está metido también. Lo demás sigue igual. En la configuración, pues nada, en lo que cambia es poca cosa. Aquí ves, en el slot, en el 2, yo lo he puesto así, pero lo podéis poner como queráis, pero bueno, os digo cómo configurar el SFG. Yo lo he metido en este subslot. Tened en cuenta que perdemos un flash ROM porque el SFG audio
es un cartucho exclusivo, o sea, no podemos meterlo dentro de una flash ROM ni meterlo dentro de... Básicamente es porque no va por puertos, va por direcciones de memoria. Entonces, y aparte necesita una ROM para poder ser detectada. Entonces, pues bueno, teníamos antes dos flash ROM, la 3 y la 2. La 2 era completamente exclusiva para meter lo que queramos de flash ROM y la 3 era compartida con el FMPack. Entonces yo cogí y me he metido la 2. Si cargamos algo con el programa de flash ROM, te lo meterán en el puerto 3 porque es el único que queda disponible. Y después el SCC pues lo tenemos que tener configurado en el 3 para que suene. Eso es básicamente la precaución, pero bueno, también podemos quitarlo y ponerlo solo cuando nosotros queramos, que es lo suyo. Y aquí, pues como veis, es un cartucho más. Es un drive SFG audio. El mapper nos da igual porque es mapper exclusivo, ya aquí podemos poner lo que queramos, no pasa nada. Lo va a ignorar. Es un mapper propio. Bueno, realmente es una ROM de 32K, pero queda condenado. O sea, queda condenado por el SFG audio. Y no da igual lo que pongamos aquí. Igual que esto también da igual. El archivo lo podemos elegir de aquí. Podemos poner el SFG1 o el 5, depende de lo que queramos. Esto es importante. El tamaño, como mínimo, tenemos que meter 64K. Porque si metemos 8K, pues no nos va a cargar bien. 64K ya funcionaría. Pero bueno, lo dejamos por defecto, aunque por defecto sale 8K. Bueno, lo dejamos por 512K, da igual, si nos pasamos da igual, porque él va a detenerse cuando acabe de leer la ROM. Y poco más. En sonido, pues sigue todo igual. Aquí comentar que no aparece el SFG, pero en el config.cfg sí que aparece para modificarse, ¿vale? Esta es una futura versión, se adaptará para que aparezcan, porque ya no caben más, hay que hacer una pantalla nueva y todo esto nos ha hecho. Pero que sepáis que está ahí, ¿vale? Si queréis cambiar el volumen, aunque ya está bien puesto, podéis entrar a manual en el archivo de texto y allí lo veréis. Pero lo demás es igual. El SN7 ya lo teníamos, ya se continúa siendo lo mismo, y todo lo demás sigue siendo igual. El sonido, pues podemos coger super, estéreo, mono, como siempre, y todo lo demás sigue siendo igual. El SCC, pues lo que yo he dicho, bueno, 1.2 o 1.3, esto ya lo he comentado. Con el SFG, pues, si lo metemos, pues no funcionará, porque no funcionará todos los SFG que intenten detectar una flash ROM. Y poco más. Aquí ya podemos salir. Ya no salgo sin grabar porque ya lo tengo. Y nada, vamos a probar el WPSG primero. Si quieres, os esperamos. Vamos a esperar a la WPSG. Hay un juego que se llama Dot Attack, que ha salido este año, que está bien, está para descargar. Y ahí podremos ver que el WPSG funciona, porque hay una configuración que pone A, B, C, D y E. A es PSG1, o sea, PSG interno, B es PSG externo, y C es una mezcla, D es una mezcla. Significa que funciona con WPSG, que uno es las canciones y otros son lo que son los sonidos, los ruidos, el disparo y esas cosas. Vale, vamos a verlo. Y aquí lo tenemos, el jueguecito. Ahora está funcionando con el PSGA, el interno, bueno, el interno que la flash jack también lo tiene, la flash jack es el PSG esclavo. Es como PSGB, no hay ninguna diferencia. Esto ya a vuestro criterio, ya veréis cómo funciona. Pero ahora tenemos dos PSGs iguales. Bueno, el jueguecito es así un poco curioso. Bueno, vamos a ir ahora por el... Bueno, no sé si pone algo más de PSG. Bueno, dejamos cargar y vamos a buscar otra cosa. Vamos a cargar el Music, ¿cómo se llame? Que es PSG también.
una demo que había por ahí. Pero bueno. Bien, pues lo vamos a dejar. Esta demo usa el PSG de una manera un poco así rara, no es el modo normal del PSG, pues a veces suena un poco raro, pero lo que yo poner para que veáis que funciona. Y nada, vayamos a por el SN76489. Aquí ya hemos dicho que hemos cambiado el motor y nada, vamos a ver cómo suena este chip. Este es el UGM Player, bueno, el UGM Player y nada, bueno, mira, aquí tenemos del Dual PSG alguna cancioncilla. Bueno, vamos a ver. Bien, esto que acabáis de escuchar está hecho con el 76489, que lo detecta como Frankie. Pero bueno, no sé si poner otra.
más, pero bueno, para que veáis que está bastante bien conseguido y que, bueno, es fiel al real. O sea, aquí tengo aquí algo de Sonic, no sé qué sonará. La verdad es que no lo... Bueno, la introducción de Sonic. Bien, no, hay unas cuantas aquí. Esto te puedes tirar el día entero mirando cosas. Vamos a dejarlo ya. Ya habéis visto que se escucha más o menos bien. Bueno, bastante bien, no más o menos. Se ha mantenido lo de cuando lo pones en super sí que se mantiene lo del estéreo este que hice, que se escucha el canal 1 en el central y el 2 y el 3 izquierdo y derecho. Y ahora lo tenemos en estéreo normal, o sea que se escuchará como el original. Del Dual PSG ya hemos puesto lo de antes, bueno, que es capaz de reproducir doble PSG porque tiene dos PSGs y el 66489. Si quieres ponemos alguno. Pero lo veis que sale el internal PSG y el... Ya veis, el Dual PSG también funciona. Pone el internal PSG y el 76489. Bueno, vamos a dejarlo. Y vamos ya por último a... Porque, a ver, lo que queda es el chip, el SFG, que es el pastel grande. Vamos a por él y ya no quedaría nada más. Si la actualización sí que es cierto de que no hay increíbles cosas, bueno, increíble cantidad, pero sí que la verdad es que lo del SFG es todo un hit. Vamos a por él. SFG, vamos de lo más sencillo a lo más complicado. Vamos a poner una canción del Castlevania. Esta, por ejemplo, creo que era. Y bueno, veréis, esto es SFG y a veces mezcla con el 66489, a veces mezcla con el PSG, a veces usa 3 chips, usa el PCM del Turbo R que también sale por la Flash Jacks porque también lo tiene. Ahora lo veréis, usa varios chips. Ya habéis visto que usa 3 chips ahí, lo que he dicho antes.
Vamos a ver qué me hay por aquí. ¿Qué más? De aquí vamos a dejar el Castlevania, vamos a por otro de esto, el Ghost. El Ghost and Ghost. Aquí veréis, en principio suena bastante fiel al real. La intro. Y ahora vamos a poner la que todo el mundo conoce. Bien, este era el SFG solo, o sea, no hay ningún otro más. Y ahora vamos a poner ya cosas más complejas, como el Rocket. Ya es más avanzado, ya tiene más chips. Bien, ahí ya tenéis los 3 chips con PCM incluido.
hay muchísimas canciones, o sea, aquí podemos... A mí una que mucho me gusta, es la que más me gusta, es el Outrun, pero por lo mítica que es la máquina recreativa, sobre todo la 1. La ponemos. Entera porque, bueno, a mí siempre me gusta mucho. Y poco más. Vamos a, por último, este era el VGM Player. Vamos a poner cómo se pone el MX. Aquí hay un montón de canciones también. Vale, vamos a poner una de la Sega que también está bastante típica. Ya no es, la calidad no es tan, al menos en estas canciones, no es tan bestia como la que hemos, bueno, no es tan, pero bueno, también está bien. Para poner esto hay que cargar el driver, el MXDRV. Una vez cargado el driver ya podemos cargar las canciones.
queda residente. Ese es el mapa. Esa es la selección del personaje. Ya hacemos fin. Espero que con esto ya, bueno, veáis un poco el potencial que tiene este chip, que está bastante bien, la verdad, y que, bueno, la flash ya permite hacer la conmutación, la suma adicional de todos los chips disponibles que tiene el cartucho. Y bueno, es increíble. Hay algunos sistemas que usan doble PSG, el 76489, el SFG05, bueno, es una bestialidad. Y nada, es curioso que en un solo cartucho podamos usar todos los chips disponibles de audio. Y bueno, se me ha hecho largo el vídeo, pero bueno, aquí veis un poco el resumen de esta nueva actualización y las posibilidades que ya tiene. Así que nada, me despido nuevamente y bueno, nos veremos la próxima. Venga, hasta luego. Adiós.